Amén, gloria a Dios, Dios me los bendiga muchísimo, mis hermanos. Voy a ir rapidito a la palabra porque el tema de hoy sé que se puede extender y voy a necesitar tiempo. Esto va a ser un estudio profundo sobre un misterio espiritual. Solo les quiero contar a modo de testimonio que cada vez que he intentado compartir este contenido de Cristo Jesús, el tabernáculo de Moisés, sea en la casa, sea aquí mismo en Cuba, pero en otras provincias por WhatsApp, demás, los ataques han sido fuertes. Una vez incluso una de las muchachas a quien trataba de compartirle, pues me decía que sentía que se le iban a caer los dientes, empezó a sentir mareo. Una vez uno de los muchachos igual me decía, me siento mal, y le costaba trabajo concentrarse porque el enemigo lo que no tolera es que tú aprendas la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, el diablo está feliz mientras tú estés estancado y mientras tú no estés en un paso de acción. Déjame accionar, déjame ir más profundo, porque a veces queremos ir más profundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no sabemos cómo, o a veces nos cuesta mucho, o a veces queremos solo ir más profundo, buscando a Dios en el secreto y ayunando y demás. Caballeros, esto es una búsqueda pareja entre la presencia de Dios y su palabra. Si no hay crecimiento en la palabra, no habrá manifestación de Dios, no habrá crecimiento espiritual, porque crecemos según lo que entendemos de la palabra. Amén. Así que bueno, voy a estar buscando la referencia bíblica en 2 de Corintios y voy a estar leyendo el capítulo 5, versículo 16. ¿Ok? 2 de Corintios 5, 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. Le pido al Señor que sea Él fluyendo a través de mi vida y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto que estamos hablando no es humano, estamos hablando vida, estamos hablando verdad. Así que Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros, empezando por mí misma, y fluye a tu manera y a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como habrán visto en el título, ¿conoces a Jesús o conoces a Cristo? Ok. Voy a pasarme por arribita del tabernáculo porque, como ya les dije en el video anterior, es un tema muy profundo que necesita tiempo. De hecho, el avivamiento que estamos viviendo tú y yo como generación, como iglesia, está escondido en el tabernáculo de Moisés. El Señor le dijo a él, hazte este tabernáculo, pero meticulosamente respetando cada milímetro, porque será sombra y figura del que hay en el cielo. ¿Tú sabes qué quiere decir de que el tabernáculo está en el cielo? Quiere decir que no dejará de ser. Hay un tabernáculo eterno. O sea, mucho deberíamos aprender del tabernáculo de Moisés cuando hay uno arriba que es sombra y figura. O sea, todo lo que está en el tabernáculo de Moisés, todo es absolutamente representativo para tu vida y para mi vida, porque en ese momento ellos estaban bajo la ley, pero ahí adentro está escondida toda la palabra de Dios. Incluso está la palabra dimensionada. Si no me estoy haciendo entender bien, pues quédate en el video, no olvides suscribirte, darle a la campanita, porque tú sabes que YouTube no está recomendando los videos. Y bueno, vamos a desglosar esto que estamos hablando. Bien, estábamos diciendo y hablando sobre el tabernáculo de Moisés. Pues como tú sabrás seguramente, el tabernáculo está dividido en 3 partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Bien, los sacerdotes tenían como principio, como estatuto, como parte de la ley y regla, tenían que cumplir una serie de requisitos para poder entrar en el lugar santo. Ellos no podían venir de los alrededores del tabernáculo, donde estaban las cabañitas con sus casas, su familia, y simplemente entrar al lugar santo. Fuese sumo sacerdote, fuese sacerdote, tenía que cumplir cada regla del tabernáculo. En los atrios vamos a ver 7 experiencias que tenían que vivir ellos antes de entrar allí. Ahora tú dirás, bueno, ¿y qué me importa esto a mí? Ahora mismo, en pleno siglo XXI, aquí, que Cristo viene pronto y que hay que arrepentirse de los pecados y hay que buscar el rostro de Dios. Bien, en Éxodo 19, el Señor le dice a Moisés, de hecho, vamos a ir buscándolo. Éxodo 19, el Señor le dice a Moisés, en el versículo 5, dice,
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, estas palabras pronunciadas por Dios a Moisés era para que se lo comunicase al pueblo que quedó tendido en el desierto. Dios tenía un deseo en su corazón que el plan de Dios, dice la palabra, permanecerá para siempre, y Dios se trazó como plan hacerse un reino de reyes y sacerdotes. Era para Israel. Israel quedó tendido en el desierto porque no quiso transformarse, como vimos en el video pasado. Pues el Señor todavía sigue con su deseo en su corazón, y como dice la Escritura, el plan de Dios, el deseo de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Así que no sé si te suena esta palabra, pero dice Pedro que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. ¿Alguna relación entre real sacerdocio, pueblo de sacerdotes? Entre Romanos, cuando dice que él era el olivo original, o sea, Israel, y nosotros somos que los injertos, que estamos como que insertados, ¿no?, en el árbol, que si Dios no fue como que injusto, ¿no?, porque Dios es justo. Si Israel lo hizo mal, bueno, lleva su disciplina y sus consecuencias. Bueno, mi hermano, como Dios fue justo con Israel, será justo si tú y yo despreciamos la oportunidad que Dios nos está dando. Y hasta aquí todo bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque como mismo ellos como sacerdotes tenían que cumplir, tú sabes que eran los descendientes de Aarón los que tenían como que el linaje sacerdotal, ¿ok? Así que Moisés fue el sacerdote y por su linaje, o sea, si tú eras hijo de Pedro, tú no podías. Si tú eras hijo de Lucas, tú no podías. Te estoy diciendo no los nombres de los apóstoles, te estoy diciendo los nombres en español, ¿ok? Solo los del linaje de Aarón. Bueno, ¿y de qué manera tú y yo podríamos ser un linaje de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, si tú y yo no somos de la familia de Aarón? ¿Alguno de ustedes de la tribu de Aarón? Yo personalmente no creo. Realmente las descendencias solo las conoce Dios. Así que ahora, según el orden de Melquisedec, Cristo es sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Y como nosotros ahora somos familia de Cristo, por medio del sacrificio en la cruz, quien le cree, el justo por la fe, vivirá. Ahora tú y yo, por medio de su pacto y su sacrificio, podemos formar parte de este deseo del corazón de Dios. Antes no podíamos, pero ahora sí podemos, por medio de la fe en su sacrificio, en su resurrección. ¿Ok? Así que nacemos en Cristo y ya somos un linaje de sacerdotes. Espérate, porque los mismos sacerdotes tenían que vivir una serie de experiencias para poder entrar en el lugar santo. O sea, tú y yo, para participar de lo muy santo, también tenemos que vivir una serie de experiencias con el Señor. Y voy a enumerarlas así por arribita, porque realmente hoy no va a ser el estudio súper profundo de esto, porque quiero hablar de dimensiones de las escrituras y dimensiones de la palabra, ¿ok? Así que vemos que como experiencia número 1, ellos tenían que circuncidarse todos a los 8 días de nacido, a no ser que fuese un extranjero que venía, y si quería formar parte del pueblo tenía que circuncidarse si era varón, qué palabra más difícil, si era varón. Por lo que todo sacerdote, para un día ministrar en el linaje de Aarón, por supuesto, cumpliendo todos los requisitos que había que cumplir, tenía que estar circuncidado. Si no estaba circuncidado, pues vaya, no formaba parte del pueblo de Israel, ¿ok? 8 días de nacido, circuncisión. Segunda experiencia, tenía que ofrecer sacrificios de sangre de animal. Sacrificios que tú sabes que, bueno, tenía también que ver con la posición económica de cada quien, por sus pecados. Y ya una vez como sacerdote, también por los pecados del pueblo, ¿ok? Experiencia número 3, tenía que quitarse las vestiduras que
que traía de su casa, ¿no? De que ellos no vivían allá adentro, por supuesto, vivían en las tiendecitas alrededor del tabernáculo. Luego tenía que lavarse en el lavagro, importantísimo detalle, de eso vamos a estar hablando hoy. Lavarse en el lavagro, removerse la sangre de Cristo, removerse la sangre de los animales y tenían que lavarse los pies, o sea, toda arena, toda suciedad que tenían. Luego tenían que ponerse las vestiduras con las que iban a ministrar dentro del lugar santo, que eran vestiduras azul claro, tenían detalles de oro y demás, ¿ok? Luego de esto tenían que participar del cuerno de la unción, que por eso es que dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, como el buen óleo que corre por la barba de Aarón y desciende hasta el borde de su vestidura. ¿De qué está hablando? De la experiencia del cuerno de la unción. Ok, ellos tenían que ser ungidos por la unción, por el aceite. Ellos no entendían nada de lo que estaban manifestando proféticamente para tu vida y para mi vida, por supuesto. No estaba descodificada esa revelación. Y luego tenían que sacrificar otro animal, ¿ok? Para consagración, que tenía que ver con la ofrenda de consagración. O sea, estas son las 7 experiencias que nosotros vemos que los sacerdotes tenían que hacer en los atrios. Es un tema que lleva un poquito de tiempo, pero es muy importante, porque si tú quieres llegar a la perfección, como dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, estamos creciendo, no nacimos en el reino de los cielos ya a la máxima plenitud de estatura, estamos creciendo. Y si tú y yo queremos llegar a esa estatura, pues entonces tenemos que experimentar estas experiencias, valga la redundancia. Así que tú y yo sabemos que nos estamos circuncidando, porque ahora la Escritura dice que la verdadera circuncisión es la de corazón. Pero bueno, en estos temas no vamos a entrar ahora porque me va a llevar mucho tiempo. Tú y yo tenemos que participar del sacrificio de la sangre para perdón de nuestros pecados. Lo que ya no necesitamos es un animal. Ya vino el Cordero que estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo para limpiar tus pecados y mis pecados, ¿ok? Tú y yo tenemos que quitarnos las vestiduras con las que veníamos de la calle, o sea, la palabra dice, y despojados del viejo hombre. Tú y yo tenemos que experimentar la experiencia del lavagro. O sea, esto tiene representación en el bautismo en agua y en el lavamiento de la palabra. Vamos a hablar de eso ahora. Tú y yo tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. Lo dice en Colosenses 3. Le voy a dejar la cita, pero de todas maneras léanselo porque le va a ser de mucha bendición. Revestidos del nuevo hombre que es conforme al que nos creó, conforme a la naturaleza divina, que si te das cuenta habla de vestidura, de misericordia, de verdad, de justicia, de paz, de mansedumbre. No son más que manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ok? Y luego la ofrenda de consagración, que tú y yo sabemos que necesitamos renunciar y consagrarnos, pero bueno, ya estos detalles los vamos a ver en videos más adelante. ¿A dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a hablar del lavagro. Como estábamos viendo, el lavagro tiene una representación en el bautismo. ¿Y a dónde quiero ir ahora? Ya habíamos hablado en varios videos, por eso voy a ser bien escueta y bien rapidita sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3. Así que solo yo voy a hablar del versículo 3 y del versículo 5, que son las respuestas que el Señor Jesús le da a Nicodemo. ¿Ok? El Señor le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. O sea, Jesucristo le da un tip, le da un consejo, un detalle de que mira, Nicodemo, realmente da lo mismo toda la Biblia que sepas en tu mente, da lo mismo todo lo erudito, escriba, maestro que pueda ser. Si tú no naces de nuevo, no puedes tener participación del nuevo pacto, participación en el reino de los cielos. ¿Y esto cómo es? Sí, mira que puedo entrar de nuevo. No, mira, tienes que nacer de nuevo. Lo más cercano que tenemos a los originales dice de lo alto. De lo alto, ¿de qué cosa es? De Dios. De hecho, antes de seguir, busco aquí Primera de Juan. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 9.
dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Dice en las parábolas, en Mateo, el sembrador salió a sembrar. Cuando el Señor explica quién es la semilla, el mensaje del reino. ¿Qué es el mensaje del reino? Es la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. O sea, ¿de qué tenemos que ser engendrados? De Cristo. Nos tiene que engendrar Dios. Cuando la semilla de la palabra cae en nuestro espíritu, que estaba destituido de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán y de Eva, ahí comenzó una nueva creación. Antes de estábamos destituidos, pero por medio de tu fe nos chocamos con el Redentor, y esta combinación del mensaje del reino, o sea, de la verdad, con tu espíritu y mi espíritu destituido de la gloria de Dios, ¡paf!, hacen la nueva creación, que ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, regresando a Juan, vemos que el Señor le dice también, porque Nicodemo no entendía, no puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre estando yo tan viejito, Señor. Y el Señor le explica, mira, Nicodemo, de cierto te digo que no es que solo nazcas de nuevo, es que si no naces de agua y no naces de espíritu, no podrás entrar. O sea, mira qué dimensión el Señor estaba intentando empujar a Nicodemo. Nicodemo, ya basta de aprenderte la ley de memoria, ahora hay que nacer de nuevo. Por supuesto hay que nacer de nuevo cuando yo sea glorificado, porque dice en 1 Corintios 15 que Cristo fue las primicias para que luego nosotros podamos ser resucitados por medio de su muerte y su resurrección. Hasta ahí estamos. Así que nosotros ahora no solo necesitamos ser nacidos de lo alto, porque de lo contrario estaremos solos experimentando el reino de lejos, de vista. Y vemos cómo se mueve Dios a través de Kathryn Kuhlman. Y vemos cómo se mueve Dios a través de Gille Ávila. Y vemos cómo se mueve Dios a través de Juan Carlos. Estamos llamados a que el reino de los cielos se mueva también a través de tu vida y de mi vida. Pero si tú y yo no nacemos de agua y de espíritu, no podemos estar allá adentro. O sea, seremos solo espectadores. Nos quedaremos en una dimensión de espectador. Y Dios, mira, la creación, dice la palabra, está aguardando, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se van a manifestar desde dentro del reino para los que serán espectadores. De lo contrario, tú y yo no seremos parte de aquella manifestación del reino. Porque tú y yo no podemos ni llevar a nadie, ni darle a nadie de lo que no tenemos. Por eso estos mensajes a nadie le gustan. Por eso esos mensajes el diablo los traba, te quita el internet, te quita la luz. ¿Por qué estos mensajes te revuelven? Este mensaje te enseña que la vida del cristiano no es ir a la iglesia el domingo, que esto es una vida de crecimiento. Que yo no sé si tú conociste a Cristo según la carne, pero dicen ellos, dicen los apóstoles, que ya ni ellos le conocían así. Ellos necesitaron conocer a Cristo resucitado. Esto es una dimensión profunda, pero la vamos a encontrar en el tabernáculo, y aquí te voy a mostrar las 3 dimensiones de palabra que están escondidas aquí adentro, y verás cómo todas nuestras vidas están escondidas dentro del tabernáculo, cómo el avivamiento que estamos esperando está escondido dentro del tabernáculo. Perdón, es que la guitarra me suena. Dentro del tabernáculo. Así que ya entendimos qué es nacer de lo alto y nacer de nuevo. Estamos ahora en el nacimiento de la palabra, porque si no tenemos la combinación de estos 3 nacimientos, no podemos entrar. Fíjate que no dice y el que nace de agua, no, de agua y de espíritu. O sea, es la combinación de los 3 nacimientos para poder tener como que un acceso legal al reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Dónde opera el reino de los cielos? Bueno, estábamos viendo que en el tabernáculo, en los atrios, todo opera bajo una luz natural. ¿Ok? El tabernáculo, la parte de afuera, los atrios, estaba hecho de tierra, por supuesto, en el piso. O sea, hablaba de lo terrenal, la iluminación era natural, o sea, era la luz del sol y la luz de la luna. Pero en el lugar santo, la iluminación dependía de la luz del candelabro. Que tú y yo sabemos cuál es la representación de la luz del candelabro, pero no vamos a estar hablando de eso ahora. E incluso el aceite del cual se necesitaba para mantener la lámpara ardiendo. Que en Zacarías
vemos en el capítulo 4 cómo habla de este candelabro y de ese aceite como oro líquido y los 2 olivos y demás. O sea, eso tiene una representación en una dimensión tremenda. La luz en el lugar santo para que el pan de la proposición, que tiene fuerte representación espiritual, bueno, de hecho todo tiene fuerte representación espiritual, y el incensario, los sacerdotes pudieran ver qué estaban haciendo allá adentro, necesitaban tener la lámpara encendida. ¿Por qué? Porque aquí, en el lugar santo, todo estaba tapado por unas lonas, por lo cual no entraba la luz del sol. Allá adentro nada era con luz natural. Allá adentro todo era iluminado a través de la revelación de las llamas de fuego en el candelabro que representan a la iglesia. Como bien tú sabrás que los candeleros, o sea, los 7 brazos, son las iglesias. El candelabro es la representación de la manera corporativa de la iglesia. ¿Ok? Así que, si bien en los atrios alumbra la luz natural, en el lugar santo alumbra la luz del candelabro, y en el lugar santísimo, ¿qué alumbra? Si el velo en aquel momento no estaba rasgado, el chequiná, o la chequiná como se diga en tu país, la gloria de Dios, la mismísima gloria de Dios era la que iluminaba y era potencia pura, ¿ok? El lugar de mayor cercanía con la presencia de Dios, porque estaba el arca que representa la presencia de Dios. ¿Ok? Así que, viendo todo esto, vamos a ver por qué hablamos de todas estas experiencias y del lavacro, que tiene que ver todo esto con el lavacro y demás. Bueno, en el lavacro, y voy a leerles un momentico, Efesios 5, y lo voy a leer a partir del 25 para poder entender el contexto, ¿ok? Vamos aquí, Gálatas. Ok. Efesios 5, a partir del 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Habiéndola purificado por medio del lavamiento en agua de la palabra. Sabemos que la palabra tiene diferentes representaciones. Por ejemplo, dice que la palabra es como lumbrera, ¿ok? A mis pies, a mi camino. Dice que lámpara, en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Dice que es como martillo que quebranta la piedra. La palabra también se representa con agua. Lo vemos aquí en Efesios 5, 25 y 26, pero también vamos a ver, por ejemplo, Primera de Pedro, vamos a buscar. Quiero buscarlo todo y leerlo porque, mi hermano, siempre te digo, hay que ser muy celoso con el contenido que se recibe, porque por eso se puede caer en doctrinas demoníacas o doctrinas de hombre. Todo tiene que tener una base bíblica, y si está en la Biblia, entonces vamos a meditar, y si no lo entendemos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo. Amén. Hay que ser celoso con lo que se recibe. Estamos en los últimos tiempos, siempre se los digo. Primera de Pedro 1:22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Bien, tumbé el teléfono, pero ya estoy aquí. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por medio a la obediencia, de la obediencia a la verdad, ¿ok? Así que vemos nuevamente que está hablando de la verdad. ¿Qué estábamos diciendo ahorita? ¿Quién es la verdad? Cristo, por medio de la obediencia a la palabra. Dice en Efesios 5, 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua en la palabra. Vemos que el lavacro estaba hecho, en la representación, estaba hecho de bronce, y el fondo del lavacro estaba lleno de los espejos de las mujeres de Israel. El lavacro estaba lleno de agua, y los sacerdotes tenían que mirarse para limpiarse, porque el lavacro creaba un efecto espejo. De hecho, otra de las representaciones de la palabra aquí en las Escrituras es como espejo. Dice en Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque el oidor olvidadizo es como que se mira en un espejo y se va. O sea,
hace la representación de la palabra como espejo, como un reflejo. O sea, yo me miro en la palabra y yo leo, los fornicarios no entrarán. ¡Pam! Y siento un punzón en mi espíritu que me dice, hey, cuidado que estás en fornicación. O sea, me descubre, me desnuda delante de ella. El Señor me dice que la palabra es, que dice en Hebreos 4:12, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. La espada, también una de las representaciones de la palabra es espada. O sea, podemos encontrar diferentes representaciones de la palabra. Pero ¿a dónde yo te quiero llevar hoy? ¿A dónde yo quiero que tú y yo lleguemos hoy? Yo no sé a qué dimensión tú conoces al Señor en la Escritura. Yo quiero demostrarte bíblicamente que hay más dimensiones por conocer, que nunca es suficiente. Y si crees que conoces bastante, déjame decirte que no conocemos nada, porque las profundidades de Dios son tan mar adentro, o sea, tan profundas, que realmente no nos va a alcanzar toda la vida. ¿Por qué? Porque dice Pablo que ahora vemos que como que por un espejo, como que nublado, como que oscurecido. No es el momento, no nos va a alcanzar la vida, nos reventaríamos. No somos capaces de entender la plenitud de Dios, y solo el Señor sabrá si ya resucitando con Él algún día entenderemos la plenitud de Dios. Porque mira cuántos años y milenios y de todo los ángeles con el Señor, y estuvo clausurado para todos ellos y para todos los hombres lo que venía a ser Cristo a esta tierra. Y hasta que no sucedió, entonces dice que empezó el Señor a revelar el designio secreto. Empieza a hablar Pablo ahí en Efesios y demás en la epístola a los Efesios. ¿Ok? O sea, está tremendo. Tenemos que conocer a Dios, porque conocer a Cristo, crecer en la palabra, va a ser crecer de dimensión espiritual. Y donde nos sorprenda la muerte en esta tierra, ahí va a ser la dimensión espiritual a la que llegamos. Cada quien va a ser galardonado por lo que haya hecho demás. Pero créeme que tú y yo vamos a hacer según seamos. Tú y yo no podemos hacer lo que no seamos. De lo contrario va a ser una hipocresía, va a ser un teatro, porque hipocresía tiene que ver con teatro en la etimología de la palabra. O sea, vamos a estar imitando conductas de otros siervos y siervas de Dios, pero no va a salir con impacto. Tú y yo pudiéramos incluso impactar a las personas, pero no va a crear un efecto sobrenatural, porque el que convence de pecado, de juicio, de justicia, es el Espíritu Santo. Necesitamos subir la parada de peso de su presencia en nosotros. Y eso no solo es con oración, es con oración y con estudio y entendimiento de la palabra. Ok, sé que es un contenido profundo, espero estarme haciendo entender, ok, y que esto no sea esté hablando muy rápido o demás. Entonces, estábamos viendo incluso que en Santiago 4:8 dice, ¿lo he marcado esto aquí? Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Ahora está hablando a los pecadores. ¿Y qué le dice? Limpiad las manos, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como vimos que se manifestaba la purificación, o sea, esta obra santificadora del Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la palabra. Coincidencia que dice, límpiense las manos. ¿Con qué me limpio las manos? Con agua. ¿Con qué tenían los sacerdotes que limpiarse las manos en el lavacro? Con el agua. ¿Qué representaba el agua? El reflejo como espejo de la palabra, el bautismo, participando de la muerte de Cristo. O sea, esto a mí me fascina hablar de la palabra, porque realmente son tantos misterios, son tantas cosas bonitas, que no es para deprimirse cuando digamos como que, uy, qué lejos estoy, como me falta por limpiar, por experimentar la palabra como espada, la palabra como martillo, la palabra como lámpara, la palabra como todo lo que hemos estado viendo, ¿qué es? Así que dimensión número 1, que vamos a ver la palabra aquí en el tabernáculo. Número 1, como agua que limpia. Y estamos viendo que ahora que nosotros podemos ser sacerdotes, reyes y sacerdotes, un linaje escogido, una nación santa,
por el orden de Melquisedec, por medio del pacto de Jesucristo, pues tenemos que tú y yo también que experimentar este tabernáculo que más que ser algo natural que dejó de ser y que el pueblo de Israel está tratando de levantar por tercera vez, existe en el reino de los cielos. Se lo dijo el Señor a Moisés. Hazme un tabernáculo así, porque va a ser sombra y figura. O sea, tú y yo andamos caminando en un tabernáculo espiritual. Quieras tú que no quieras, hayas conocido esta información antes que no. Estamos caminando y tabernáculo, una mezcla. Estamos caminando en el tabernáculo espiritual de manera inconsciente, siendo movidos por el Espíritu Santo, siendo movido por lo divino, por el Señor. Fíjate que incluso aquí en Santiago 4:8 dice, acercaos pues a Dios, porque ya hay una dimensión. Cuando tú y yo nos circuncidamos de corazón, como estamos viendo que ahora la verdadera circuncisión es de corazón. Así que ya hay una dimensión en donde ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Ya Cristo vino, murió por nosotros, nos da ánimo, Él nos levanta. Pero Cristo no puede renunciar por ti y por mí. Dice que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, no es digno de Él. O sea, única y exclusivamente nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Ya Cristo se negó a Él. Él le dijo, Padre, pásame de mí esta copa si quieres. Le fue amargo, sudó sangre. O sea, Él se crucificó, Él cargó la cruz de la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que cargar la cruz de la voluntad del Padre. Vivir muertos a la carne para experimentar el cielo en la tierra. Porque hay que esperar a morir para experimentar el cielo. No, es arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se acercó a la tierra. Ya tú y yo podemos empezar a experimentar el reino aquí en la tierra. Amén. Así que continuando caminando por el tabernáculo, que no voy a hablar de las otras experiencias porque me tomaría mucho tiempo, caminando por el tabernáculo llegamos al lugar santo. Misterios y revelaciones innumerables dentro del candelabro, dentro del incensario. Quiero hablar un momento del pan de la proposición. De hecho, está tremendísimo también esto. Y como hablábamos en el video pasado, no el anterior, no hay una palabra que defina pan de la proposición como realmente se dice en hebreo. ¿Ok? Que si en hebreo yo quiero ir a ver a una persona a su casa porque necesito conversar con ella porque tengo una situación, pues yo no digo voy a ir a hablar con Julio, voy a ir a hablar con Rosana. Yo digo voy a encontrarme con la boca de Rosana, voy a encontrarme con la boca de Julio. ¿Ok? Así que el pan de la proposición, entre sus traducciones, que de esto hablaremos más adelante con más detalle, mis hermanos, es un contenido muy profundo y requiere tiempo y editar videos y demás para poder también como que ayudar con lo que se ve para entender mejor, ¿ok? Así que el pan de la proposición tiene que ver con ir a encontrarse con la boca de Dios. La traducción es ir a encontrarse con la boca de Dios. ¿Por qué? Porque es ir a comer del pan. O sea, los sacerdotes tenían que comer del pan que estaba allá adentro. Y si tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, tú y yo deberíamos estar operando en el lugar santo y comiendo del pan. ¿Lo tenemos? Y ahora yo pregunto, ¿quién es el pan que descendió del cielo? Entonces estamos viendo una dimensión de la palabra que lava y limpia. ¿Cómo se limpia? De bastante manera superficial. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se come, que crea un efecto sobrenatural en nosotros. Como estaba diciendo, tú y yo podemos aprendernos muchos versículos de memoria y podemos ir por la calle haciendo unas Biblias andantes que estén aquí en nuestro intelecto. Pero si esa palabra no es comida y acomodada, que el Espíritu Santo es quien acomoda lo espiritual y las cosas espirituales han de discernirse como espiritualmente, si no desciende a nuestro espíritu, no será rema, entonces solo impactará, pero no producirá vida. Porque cuando la palabra que cayó en tu espíritu, cuando ese pan lo compartes, pues ya no, la obra no es tuya. La obra es del pan que descendió del cielo. La obra es de rema. La obra es de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces comienza a impactar con vida,
al que la está recibiendo, y entonces ya es un fluir, ya se comienza a caer en un fluir espiritual. Ya, es como una dimensión sobrenatural, ¿ok? No sé si me hago entender, quizás lo has sentido en algún momento de tu vida o viendo una prédica o no lo sé. Y con el favor de Dios te suceda con este estudio, que rompa esquemas, que abra entendimiento y ojos espirituales. ¿Por qué no lo hago yo? Porque lo hace la palabra. Amén. Así que necesitamos comer del pan para ir a una dimensión más profunda con el Señor. Y aquí es donde vamos a estar leyendo Lucas 24. De hecho, no lo vamos a leer completo porque realmente es el capítulo completo. Vamos a llevar mucho tiempo. Lucas 24. Ok. Estamos aquí. Así que Lucas 24, del 1 al 12, habla de la resurrección del Señor. En el versículo 13 comienza una historia muy interesante. Iban dos de sus discípulos para Emaús, que era una aldea. Y Cristo viene conversando con ellos y le dice: hey, ¿ustedes por qué están así tan tristes? Y dice que ellos le miraron y le dijeron: ¿pero acaso tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido? O sea, le empezaron a hablar a Cristo de Cristo. ¿Me hago entender? El problema es que estaban hablando con Jesús y ya no le podían conocer. Porque dice incluso la Escritura, en los tiempos de la carne de Jesús. Mi hermano, es importante que tú y yo entendamos que los tiempos de la carne de Jesús ya fueron. De hecho, ahora estamos en los tiempos de la carne de Carla, en los tiempos de tu carne. Pero cuando tú dejes de existir y mueres ajustado con el Señor y con todo lo que Dios sabe y los nacimientos que vemos y demás, porque incluso la palabra habla de ver el reino y de entrar al reino. Pero eso será otro video, como estábamos hablando. Cuando tú y yo realmente conocemos a Cristo según la carne, en todas estas experiencias de atrio, en todo que Cristo vino, que te ama, que murió, que resucitó por ti, que si los milagros, que si las sanidades, que si no sé qué, pues estamos realmente comiendo lo esencial. Estamos conociendo lo esencial. Ellos estuvieron con Jesús. Ellos, muchos de ellos, vieron e hicieron milagros, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, pero ahora resulta ser que Cristo va caminando con ellos y ellos no tienen la capacidad de reconocerle. ¿Y esto cómo es posible? Porque ellos conocían a Jesús, pero no conocían a Cristo. Ellos conocían a Jesús, pero no conocían a Cristo. Y ahora vengo a hacerte la pregunta del título de la enseñanza. ¿Y tú conoces a Jesús o tú conoces a Cristo? Bien, claro, déjame adivinar. Tú me vas a decir: yo conozco a Cristo. Y yo te digo, si ellos, que eran los discípulos, que estuvieron con Él día y noche, que le persiguieron, que le persiguieron en el sentido de que para donde quiera que iba Jesús, ahí iban ellos también. Se montaban en una barca, yo me quedo en la orilla. ¿Para dónde hay que ir? Para arriba, para abajo. A donde quiera que iba Jesús, iban ellos con Jesús. Iban viendo la manifestación de Dios en esta tierra y también la experimentaron muchos de ellos. Pero cuando llegó el momento, no le conocían. ¿Y tú y yo conocemos a Cristo o simplemente conocemos a Jesús? Bien, yo sé que muchos de ustedes a este punto dirán: bueno, ¿y qué sé yo? Y ahora, ¿cómo yo sé si yo conozco a Jesús o si yo conozco a Cristo? Déjame darte una señal. A Cristo se le conoce por revelación. A Cristo se le conoce por revelación. A quien Él se quiera revelar. ¿Por medio de qué? De la palabra. Cristo es la palabra que tan descuidada está últimamente en nuestra generación. Que todo el mundo habla de milagros, todo el mundo habla de señales, de dones espirituales, de prodigios. Y de Cristo, porque Cristo es la palabra. Sí, estamos hablando de la manifestación del poder de Dios. Hay que tener cuidado, que en Mateo 7:21 muchos manifestaron el poder de Dios. Y Él no le conocía. ¿Por qué? Porque ellos tampoco conocían a Jesús. No había un conocimiento, o sea, Cristo no les reconocía como sus hijos, como su linaje,
como su real sacerdocio, como su pueblo santo, el pueblo adquirido por Dios. Porque ellos no le conocieron, porque Cristo murió por ellos, pero si ellos no le conocieron, no fue por Cristo. Si tú y yo no llegamos a conocer al Señor, no va a ser por Él. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para conocer a Cristo? Comer pan. Yo sé que muchos dirán, ¿qué? Sobre todo los cubanos. Dios mío, el pan con lo caro que está. Comer pan. ¿Ok? No solo de pan vivirá el hombre. Y ahora estoy hablando de pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es la palabra que sale de la boca de Dios? Cristo. O sea, no solo de alimento natural vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque la verdadera vida, lo que realmente necesita el hombre para sobrevivir, para subsistir, para vivir eternamente, para apegarse de nuevo a la eternidad de la cual fue destituida por causa de Adán y de Eva, es el pan de vida, no el pan de la bodega, no el pan de la tienda, no el pan de la panadería. Necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios, necesitamos el verbo, necesitamos la expresión de Dios, necesitamos comer del pan que descendió del cielo. Ese es el pan que tú y yo necesitamos. Ese es el pan que da vida y abre ojos y nos lleva a otra dimensión. ¿Ok? Así que quería leer aquí en Lucas 24. Dice en el versículo 30. Bueno, de hecho, ellos fueron caminando por todo el camino. El Señor les fue hablando de las Escrituras. Aún ellos sin saber quién era Jesús, quién era Cristo, ¿no? Ya que estaba resucitado. Y de hecho Él hizo como que se iba a ir y ellos como que no te vayas, ven, pasa la noche aquí, come con nosotros. Y cuando se sentaron a la mesa, dice el versículo 30, estoy en Lucas 24:30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Todo esto es representativo, ¿ok? Y les dio. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. O sea, el Señor se hizo conocer, se dio a conocer por medio de que del partimiento del pan y que les dio a comer. Si tú y yo sabemos que Cristo representa el pan y que cuando se parte el pan es la representación de cómo lo que sucedió en la cruz con el cuerpo de Cristo. O sea, yo soy el pan que descendí del cielo, yo morí por ustedes y ahora me les voy a presentar, les dio. Les voy a presentar revelación de Cristo resucitado. Por eso es que dicen en 1 Corintios, vamos a buscarlo todo. Acuérdense lo que les digo. Muchachos, es importante que ustedes escudriñen las Escrituras, no se dejen engañar con la primera doctrina que les diga, por muy bonito que sea, evidencia bíblica, todo el tiempo, evidencia bíblica. Dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque se nos fue revelado. ¿Por medio de qué? De la participación del pan de la proposición, por medio de encontrarnos con la boca de Dios, por medio de estar experimentando las experiencias, para que la redundancia, de los atrios y de entrar al lugar santo. El problema es que la iglesia cree estar en el lugar santo cuando la iglesia no experimenta la purificación de las almas, ¿no? Como en la mezcla de Santiago, de Primera de Pedro, de Efesios 5, no experimenta la obediencia a la palabra. Una iglesia rebelde, una iglesia que no experimenta la obediencia a la palabra, ¿está en el lugar santo? Porque Dios hizo un milagro a través de ti. 2, 3, 20. ¿Qué pasó con Mateo 7:21? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, habiendo echado fuera demonios, habiendo profetizado. Y realmente no tuvieron contacto con el Señor. Entonces, viendo nosotros que la iglesia realmente no está experimentando estas cosas, no hay consagración, la experiencia, el nacimiento. Juan 3, el nacimiento de lo alto, el nacimiento de agua, el nacimiento de espíritu. Si realmente nosotros ni sabíamos lo que era nacimiento de agua, realmente ya nosotros conocemos a Cristo por medio de la revelación. Pero espérate un momento, porque para conocer a Cristo por medio de la revelación,
tener contacto con Cristo resucitado, es porque tú y yo tuvimos como sacerdotes que pasar por las experiencias de los atrios. Porque todo lo que ellos hicieron era sombra y figura. ¿Porque lo dice Carla? No, porque lo dice la palabra. Moisés, hazme el tabernáculo así porque será sombra y figura desde el cielo. O sea que si los sacerdotes en la tierra tenían que experimentar esto antes de entrar al lugar santo, pues tú y yo tenemos que experimentar cada una de esas experiencias y mantenerlas activas y vivas. No es que un día tú te circuncidas y ya. Tú tienes que vivir con el corazón circuncidado delante de Dios. Tú tienes que vivir guardado con la sangre de Cristo y participando en fe. ¿Cómo participo del sacrificio de Cristo? En fe. Tú y yo necesitamos vivir despojándonos del viejo hombre. Tú y yo necesitamos vivir lavándonos las manos. Tú sabes que los sacerdotes cada vez que entraban tanto al lugar santo como que iban a ver la ofrenda de consagración, como que regresaban, cada vez que pasaban por delante del lavacro tenían que lavarse las manos y los pies y todo lo que tenían que lavarse. O sea, ellos no podían pasar al lado del lavacro y simplemente y se acabó. ¿Qué representa esto? Que tenían que constantemente estar limpiándose, purificándose, lavándose. Tenemos que constantemente estar participando del lavamiento en agua por medio de la palabra. ¿Está la iglesia así? ¿Está la iglesia realmente nacida de espíritu también? ¿Se conoce cuál es el nacimiento del espíritu? ¿Realmente sabemos lo que es la ofrenda de consagración? ¿Cómo se sacrificaba la ofrenda? ¿Cuáles eran los pasos y qué representaciones tienen en nuestra vida? Pues única y exclusivamente así vamos a poder entrar al lugar santo, porque el lugar santo tú no lo puedes forzar. Es una experiencia sobrenatural que muchos están ahí sin ni siquiera saberlo ni conocer esto, porque no es de conocimiento, es de vivencia, es de realidad, como hemos dicho otras veces. ¿Qué significa verdad? Realidad experimentada. ¿Qué es la verdad? La realidad experimentada. No es la realidad conocida, es la experimentada. Esa es la verdad. Por eso tú y yo conocemos a Cristo. ¿Cuántos dioses no hay por ahí? Y que si Mahoma, y que si Buda, y que si todos los diablos que hay aquí en Latinoamérica, que el Señor reprenda a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. ¿Y cómo tú sabes cuál verdaderamente es Dios? Porque cuando conozcas la verdad, seremos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? Dijo Pilato. La realidad experimentada. Cuando tú puedes haber experimentado Mahoma, tú puedes haber experimentado Buda, tú puedes haber experimentado Yemayá Ochun, que el Señor reprenda a todos esos demonios en el nombre de Jesús. Pero si tú experimentas a Cristo, si el Hijo os libertare y seréis verdaderamente libres, cuando nos choquemos con la verdadera verdad, valga la super redundancia, cuando nos encontremos y choquemos con el pan de vida, con la palabra viva, entonces nosotros experimentaremos la libertad máxima que puede tener un ser humano, o sea, ser esclavo de la justicia, o sea, escapar de Egipto por medio de la obediencia a la verdad, la purificación. Es que es tan bonito. Vaya, realmente hablar y debatir de la palabra no tiene fin. De hecho, llevo 50 minutos, ya casi tenemos que ir terminando. Así que tercer nivel de dimensión de la palabra. Estaba el lavacro en los atrios, está el pan de la proposición que representa a Cristo. ¿Y qué había dentro del arca? ¿Quién se acuerda qué había dentro del arca? Dentro del arca estaba la vara de Aarón. Dentro del arca estaban las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y dentro del arca estaba el maná. ¿Quién es Cristo? El maná que descendió del cielo. Esta es una revelación pero tan grande que para tú realmente experimentar esta dimensión, pues tú tienes que experimentar el arca. ¡Qué poder! ¡Qué potencia! ¡Qué dimensión! Es experimentar el lugar santísimo, es llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. ¿Llegaremos?
Sabe que mira las experiencias que tuvo Pablo, mira las experiencias de Juan. O sea, es realmente, la palabra dice en Apocalipsis que Cristo es el arca que está en medio del templo. Lo dice así, ahora mismo no recuerdo el versículo, pero bueno, cuando edite el video se los voy a poner aquí. Él es el arca que está en medio del templo. Él es el arca representativamente en el lugar santísimo. Es experimentar el corazón de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos va santificando y nos prepara y nos ayuda en el camino. O sea que es Cristo el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo nos están preparando para encontrarnos con el Padre. ¿Ok? Y el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo no es lo mismo. Sí, claro, todo es Dios, pero por ejemplo, el Padre no vino a morir por nosotros. Ni fue el Espíritu Santo quien se crucificó en esa cruz. Ni fue, por ejemplo, Cristo el consolador que descendió. O sea, todos son Dios, pero cada uno tuvo su función. O sea, el Padre está a la diestra y Jesucristo... El Padre está a la diestra. El Padre está en el trono y Jesucristo está a su diestra, pero el Espíritu de Cristo, porque si Cristo, si la simiente, si el mensaje del reino nos está engendrando, o sea, Dios es omnipresente. No podemos como que meter a Dios en un cuadrado de que Él está sentado ahí arriba y Él no puede venir, porque entonces... Y cuando Gigi Ávila tuvo la experiencia que conoció a Cristo, o sea, él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Creo que si me pongo a pensar mucho en eso, puede que pierda el pelo, que me empiece a salir humo por la cabeza, porque es una dimensión tan profunda, pero tan profunda, que realmente un día podremos entender la plenitud de todos estos misterios, ¿ok? Así que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo están tratando con nosotros aquí en la tierra. Y necesitamos experimentar el Espíritu Santo. Que bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, todo, es la presencia de Dios, todo. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene que ver con la capacitación, porque de hecho el Verbo se metió dentro de un trocito de carne, lo cual fue el tiempo de la carne de Jesús, o sea, Jesucristo. Y Él necesitó que el Espíritu Santo descendiera sobre Él. O sea, era una manifestación diferente de Dios a la manifestación que Dios vino a hacer en esta tierra como verbo, como palabra. Sé que son cosas muy profundas y muy difíciles de entender, pero le pido al Señor que acomode lo espiritual a lo espiritual, porque realmente son temas muy, muy, muy profundos. ¿Okay? Y creo que lo vamos a venir a entender con toda la plenitud en el cielo. Estoy segura de eso. Que Dios nos permita llegar a la plenitud mayor que como seres humanos podemos ir para con su palabra, ¿ok? Que Dios nos los permita. Pero no tengo la mínima idea si aún en el cielo pudiéramos algún día entender plenamente el corazón de Dios. O sea, es muy, muy profundo. Cuando entendemos la dimensión de Dios que tenemos, el Dios tan grande, tan maravilloso que tenemos, es como tú dices, no entiendo nada, no conozco nada, amén. Así que vimos que habían diferentes dimensiones de palabra, que está la palabra como agua, aquí representada en el tabernáculo, y tiene que ver con el lavamiento y purificación de nuestra alma, que a medida que purifiquemos nuestra alma, pues entonces creceremos también espiritualmente, porque Dios no habita en vasijas sucias. Sed santo, dice la palabra, porque yo soy santo. Vemos la dimensión del pan de la proposición, que cuando nos encontramos con el pan de la proposición, que representa encontrarnos con la boca de Dios, pues entonces se nos revela Cristo. De a poco, a medida que vamos comiendo, no es como que y ya, no. De a poco se nos va revelando Cristo, que si en algún momento le conocimos según la dimensión de Jesús, ya es tiempo de que no le sigamos conociendo a esa dimensión. Hubo un grupo de discípulos que se quedaron al pie del monte y solo conocieron echar fuera demonios, sanar enfermos, pero hubo 3 escogidos para subir a la cima, para encontrarse con el Cristo glorificado, y se les reveló también a Moisés y a Elías, o sea, la ley y los profetas. ¿Ok? O sea, nosotros también podemos experimentar eso, pero lleva un tiempo de renuncia, sacrificio, que lo vamos a hablar en otro video con respecto a las dimensiones
del tabernáculo. Y bueno, como última manifestación de la palabra, el maná escondido en el arca, o sea, es de lo muy profundo del corazón de Cristo, que muchas veces cuando Cristo te comparte y te da a comer de ese maná, pues son cosas que aún ni te va a permitir compartirle a los hombres, como mismo decía Pablo, cosas que no me son permitidas revelar, son mensajes ocultos, son mensajes que posiblemente se reciben en el tercer cielo, raptados y viviendo dimensiones sobrenaturales, como vemos que son experiencias que encierra la palabra, amén. Así que nada, mis hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Nos hemos extendido un poquito, pero es que es un tema y que no hemos hablado casi nada, o sea, no hemos hablado casi nada y ya llevamos como una hora. Espero no haberlos vuelto locos, porque sé que es mucho contenido. Si quizás alguien siente como que no lo pudo masticar o digerir todo, yo te aconsejo que veas el video una segunda vez de a poquito, ve parándole, ponle pausa, escribe, o bueno, pause, escribe, busca los versículos citados. ¿Para qué? Para que puedas masticar bien la palabra y que caiga a tu espíritu y que no sea un mero conocimiento, sino que vaya el Espíritu Santo por medio de la meditación acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces, bueno, nada, vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Hoy el tiempo fue más de enseñanza, pero Dios mío, yo creo, aleluya, que tú eres quien llena, quien acomoda, quien pone. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, en el poquito tiempo que vamos a estar orando aquí, este minutico, que tú estés tocando a mis hermanos. Señor, yo te pido un toque fresco para la vida de cada uno de ellos, aún para los que se quedaron quizás sin internet, para los que le robaron el teléfono, para los que ni tan siquiera conocen el canal. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, papá, que tú abras nuestros espíritus para que tu palabra caiga. Y como dice, aleluya, tu escritura, que cuando no entendemos algo viene el maligno y lo arrebata. Oh Dios mío, por favor, yo te pido que tú no permitas esto, Señor, en el nombre de Jesús. Permite, Espíritu Santo, que esto se selle y que nada, como el diablo no puede meter la mano en nuestro espíritu, Padre, nada pueda sacarnos el conocimiento, que tú permites que se impregne en nuestros corazones. En el nombre de Jesús quiero pedirte que si alguien se siente mal, tú lo levantes, que si alguien estaba caído, tú ahora le estés dando ánimo, que seas tú ministrando, que seas tú rompiendo lo que quiere estar atándonos, aleluya, para no caminar o avanzar en el ministerio, en el nombre de Jesús. Padre, quiero agradecerte por lo que estás haciendo en estos tiempos y a través de nosotros. Gracias, Señor, por escogernos, y gracias, Espíritu Santo, por tenernos como tus discípulos, a quien les revelan las parábolas y los mensajes escondidos. En el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria, honra, poder y alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Te digo amén y amén.